Hola a todos y a todas. Bueno, antes de empezar me quiero presentar un poco, para los que no me conozcáis, que seréis la mayoría. Mi nombre es Jorge Naranjo, y bueno, yo soy guionista y director. Básicamente, la mayor parte de mi oficio, de mi profesión es la escritura, pero de vez en cuando consigo dirigir algunas de mis cosas y en esas estamos, ¿no? Intentándolo. También he dado muchas clases y sigo dando. He impartido cursos en diferentes escuelas y también en el centro Actúa con AISGE. Y, y muchos de esos cursos han sido cursos de guión dirigidos a actores y actrices que querían contar sus propias historias. Y bueno, y aquí, en estas píldoras que me han encargado desde AISGE, pues vamos a intentar resumir en cuatro pequeñas piezas algunas de las claves principales para que eso avance. No sé cómo va a salir, nunca he hecho esto. Mis clases, la verdad, es que se centran sobre todo en algo más de interacción con el alumno y de búsqueda conjunta. Entonces, a mí esto de dar un speech durante un rato y sin saber si alguien me está respondiendo y hablando con un micrófono que está aquí como pegado malamente en un pie del micro que tengo, no sé cómo va a salir, la verdad. Igual se cae todo a la mitad del vídeo, me trabaré seguramente. Pero bueno, vamos a intentar que tenga cierto rollo. Y, y bueno, voy a empezar diciendo que el curso se llama Si no tienes una idea, escríbela. Y se llama así porque, bueno, es una frase que me acompaña bastante. Hace mucho tiempo hubo una fiesta en el colegio de médicos y había un chico allí que hacía dibujos con acuarela a cambio de 1 euro y de una frase. Entonces, en aquel momento no sé por qué esa frase se me cruzó en la cabeza, esa de si no tienes una idea, escríbela. Entonces le dije que, bueno, que me gustaría que hiciese un dibujo con eso. Entonces, y lo hizo y lo tengo aquí. Este es el dibujo que me hizo. Y es un dibujo que me acompaña en mi escritorio, delante. Porque yo creo que la escritura no es tan complicada, ¿vale? Al menos para mí no lo es, pero porque yo quiero entender la escritura como un juego y como un disfrute más que como una obligación, como una pesadez. Entiendo que cada uno tiene sus facilidades para ciertas cosas o sus habilidades naturales. Y es verdad que a mí la escritura es algo que siempre me ha gustado. Y me ha servido mucho para sacar cosas fuera y para liberarme también de mucha mierda, por qué no decirlo así, que vamos acumulando y que nos sirve justamente para canalizar sentimientos y para intentar también entendernos. Esto pasa en la vida y también pasa en el mundo del guión. Creo que la mayor parte de las historias, las mejores historias, surgen de cosas bastante personales. Eh, eh, no sé, hay grandes películas como yo que sé, como E.T., que te están contando la llegada de un extraterrestre, pero también te están contando el conflicto de un hijo con el padre ausente. Y que además era una historia que tenía muy presente Spielberg por cómo él vivió también su infancia. Entonces, quieras que no, aunque Spielberg no es el guionista, porque no lo es, pero sí dirigió la película y la llevó hacia ese sitio que a él le interesaba, ¿no? Bueno, pues pasa como con todo. Eh, Antes de seguir, una cosa, estoy aquí hablando solo en mi habitación, bueno, en mi despacho. Em, Sentiros libre para cuando se os ocurra alguna cosa, parar o lo que sea, y parar el vídeo y apuntar cosas y porque la idea es que vayáis pensando qué vais a escribir. No es que me estéis escuchando a mí. Igual si os aburrís, ahora lo paráis y punto. Y empezáis a escribir vuestras propias cosas. Y ya si eso lo retomáis otro día o no. Pero lo importante no es tanto lo que yo digo, sino lo que vosotros tenéis que contar. Y eso es lo que me interesa. Estaría bien que os planteaseis sobre todo eso, qué queréis contar y por qué. Mucha gente, ya son muchos cursos y mucha gente, cuando empezamos un curso me dice que no saben qué decir, que no saben de qué escribir. Y entonces yo siempre
creo que sí lo sabemos, lo que pasa es que a lo mejor no nos atrevemos. Y cuando queremos buscar una idea, muchas veces las ideas no están demasiado lejos, casi siempre están justo al lado nuestra. Entonces, para eso lo único que hacer es mirar no tanto alrededor del mundo, sino alrededor tuya y decir, bueno, ¿qué me está pasando en este momento? Todos tenemos conflictos. Las historias son contar conflictos. Y entonces todos tenemos conflictos todos los días. Igual tienes una pelea con tu hermano. Igual tienes igual tienes que llevar a tu madre a la residencia y no tienes el coche y no sabes cómo y en ese momento pasa otra cosa igual tienes un conflicto en el trabajo, igual estás harto de tu jefe o de tu jefa. A todos nos pasan cosas todos los días. Lo único que tenemos que hacer nosotros como creadores es estar atentos, intentar ser honestos y decir, vale, esta mierda me está pasando, voy a compartirla con la gente. Ahí entra siempre el, bueno, pero esto que me pasa a mí igual no es tan importante, igual no le importa a nadie. Bueno, pues mentira, a todos nos interesan, o sea, somos consumidores de conflictos, de eso viven los cuentacuentos, de eso vivimos los guionistas y los narradores de historias y las plataformas y las productoras, de gente con problemas. El tema es cómo se construye ese problema. Y ahí donde entra, digamos, la parte dramatúrgica o de estructura. Pero bueno, antes de entrar ahí, hablemos un poco de esto que comento yo, que es el tema. Hay dos cosas muy distintas en una historia, que es el argumento y el tema. Cuando hablamos de argumento, esto ya lo sabréis la mayoría, el argumento es, pues, por ejemplo, En busca del arca perdida, que es un ejemplo que yo suelo usar mucho en clase porque es muy evidente, aparte de ser un gran guión, en mi opinión, de Lawrence Kasdan, que tiene también grandes películas como director, pues En busca del arca perdida es una película que por un lado nos está contando la historia de un arqueólogo que quiere conseguir el arca de la alianza y arrebatársela a la alianza, a los nazis para que digamos que Hitler no la use para dominar el mundo. Pero en el fondo yo siempre he pensado que el gran tema que subyace en esa película no es otro que la ambición. Es una película en la que Indiana Jones no hace las cosas de forma altruista como por ejemplo Superman, que salva a la gente porque no puede evitarlo. Indiana Jones lo hace porque lo quiere para su museo y porque tiene cierta ambición arqueológica que vemos desde el principio. Es verdad que ama lo que hace, pero aunque ame lo que hace, es cierto que él quiere las piezas para su museo y también se dedica a pillar piezas valiosísimas de tribus ocultas para su museo, con lo cual esa es su ambición, su gran ambición. Y los nazis, pues sí, pues quieren la alianza para controlar el mundo. ¿Qué ocurre en la película que hace que todo eso tenga más sustancia y tenga más sentido? Hay un momento al final de la película en la que ya por fin vamos a ver, o sea, toda la película gira en torno a ver qué hay dentro del arca. Y por fin llega un momento en el que vamos a verlo. Eh, Ahí los nazis no pueden frenar su ambición de ver qué hay dentro del arca como todo el mundo, ¿no? Entonces, pero Indy, yo le llamo así, Indy, decide cerrar los ojos y le dice a Marion, que están agarrados en el palo, dice, Marion, cierra los ojos. Entonces en ese momento los nazis que no son capaces de controlar esa ambición acaban siendo matados por esos espíritus que salen, y Indiana Jones y Marion, que sí que frenan esa ambición, son los que sobreviven. Curiosamente, en esa película pasa una cosa, que sí que hay una serie de personas que sobreviven y lo ven todo, que somos nosotros los espectadores. Y nosotros, nuestra propia ambición, sí que se ve resuelta y satisfecha. Y yo creo que eso es lo que hace que esa película, más allá de una película de aventura, se haya convertido en un clásico. ¿Por qué? Porque el tema
está perfectamente trazado y, y es la masilla, digamos, con la que se construye toda la película, ¿no? Lo que está por debajo. Y eso es lo importante. Entonces, ¿qué queréis contar? Es lo que tenéis que ir pensando. Eh, a veces el tema, a veces surge de forma previa. Hay muchos directores y guionistas que antes de enfocar lo que es la escritura, sobre todo trabajan lo que es el tema de forma más profunda. Otros trabajan más desde el argumento y a medida que van avanzando en el argumento van encontrando qué es de lo que quieren hablar. No, digamos que no hay normas fijas. Hay un guionista que fue profesor mío durante bastante tiempo, que se llama Daniel Tubau, al que admiro mucho, que tiene un libro que se llama Las paradojas del guionista. Entonces, entre esas paradojas se incluye la famosa, la única regla es que no hay reglas. Pues en el guión es un poco así. O sea, es decir, está muy bien tener muy claro el tema, pero también está muy bien no tenerlo y ir buscándolo e irlo encontrando. Tampoco debe ser una cosa que nos obsesione. Pero, por ejemplo, si tenéis claro que vais a hacer un monólogo sobre una camarera que trabaja en un bar, como por ejemplo mi amiga Beatriz Torres, que fue alumna mía en un curso y construyó el monólogo a partir de ahí, bueno, empieza a construir a partir de ahí. Pero luego, a medida que vayas avanzando, vas a ir encontrando que no estás hablando de los problemas de una camarera, sino estás hablando de los problemas de un ser humano que tiene un conflicto mucho más profundo que poner o no una caña a alguien, sino que está en una crisis vital. Y eso es lo que lo hace interesante y eso es lo que sube el trabajo de, pues, bueno, eso, pues del mero argumento a una historia, digamos, cualquiera, a una historia más universal y que de alguna manera nos toca a todos, hayamos trabajado en bares o no. En mi caso sí, yo curro mucho en bares y, y seguro que vosotros también, porque todos pasamos por esa etapa en algún momento. Y bueno, y esa es la parte fundamental. Entonces, estas 4 píldoras se van a ir colocando semanalmente y bueno, las iréis viendo de forma desordenada y libremente porque esto funciona así. Pero sí que es verdad que el primer contacto es que penséis que queréis hacer. De nuestros cursos han salido cortos, han salido largometrajes, han salido monólogos de teatro, han salido microteatros. Entonces, por supuesto, antes de saber de qué vamos a hablar, es qué queremos hacer. Y también ver si eso se acopla bien a lo que queremos contar, por duración y por todo. Bueno, pues pensarlo un poco bien y irlo formando. Luego, mm, antes decía que para mí la escritura es más disfrute que otra cosa y es verdad. Para mí uno de los grandes, bueno, Berman decía que, es una cosa que cuento mucho en clase, que Berman decía que escribir un guión es prácticamente como escribir un poema o una carta de amor. Eh, es una exageración, sí, pero lo que nos está diciendo Berman es que el guión, ya sea un texto teatral o un guión de cine, de alguna manera tiene que emocionar y tiene que ayudarnos a sentir cosas. Al final el guión no solamente se lo va a leer el que lo escribe, se lo va a leer mucha gente. Con el guión, tanto, igual tienes que convencer a una maquilladora como a un actor, como a un jefe de producción, como a una plataforma que te va a dar todo el dinero para hacer la película. Entonces, es importante que emocione. Y es importante cuando lo escribamos que nos emocione a nosotros. A mí hay un guión que me gusta muchísimo, que es el del apartamento, que siempre lo leemos el primer día de clase. Porque, bueno, la película, si la recordáis, termina con ellos ya en casa repartiendo cartas y ya están juntos. Y entonces el guión termina diciendo eso, bueno, están ya Fran y Bad, los dos en su casa repartiendo cartas, diciéndose que se quieren, todo eso. Y, pero al final, Billy Wilder y
y a L. Diamond, que era su co-guionista, añaden una frase que dice, y eso es todo en cuanto a la historia. Pues esa frase realmente es una frase que cualquier ortodoxo del guión te diría que no la puedes poner porque no se puede rodar, y eso es todo en cuanto a la historia. ¿Qué nos quiere decir? Pero esa última frase de, y eso es todo en cuanto a la historia, nos da la pista de que la historia no solamente acaba ahí, que los personajes tienen vida propia y que van más allá de lo que hemos contado en la película. Y es una sensación que está en el guión y que de alguna manera impregna también el último plano del apartamento. Entonces me gustaría que si vais a escribir, que espero que sí, os animéis a sentiros libres, a, a jugar y a ser honestos con lo que os pasa y con vosotros mismos. Y no tengáis miedo a contar vuestras verdades más profundas o vuestros miedos más profundos, porque eso es lo que hacemos los guionistas, ¿vale? Y nada, nos vemos en la próxima píldora y eso es todo en cuanto a la primera.